Bienvenidos sean una vez más a mi cementerio de cuentos, mis futuros fieles difuntos. Sean pues bienvenidos a este panteón de historias. Hoy les traigo algo completamente macabro y terrorífico. Recuerden, témanle más a los vivos que a los muertos. Ellos son los protagonistas de las más oscuras historias, como esta que hoy les traigo. ¿Qué pasa cuando la oveja tiene dentro un lobo o la peor de las bestias? ¿Qué pasa cuando el lobo se viste de oveja? Muchos creen una faz de bondad, sin imaginar lo que hay detrás de quien menos te lo esperas. Esta historia comienza después de la Revolución, de los años venideros, y es en Michoacán, en este estado, donde una niña nace en una familia acaudalada, una familia que tenía propiedades, negocios, empresas. Al crecer, esta niña, de nombre Rosa del Carmen, empezó a tener una afición por el altruismo, ayudar a los más necesitados. Y es entonces que a una escasa edad empieza a preocuparse por dar techo y hogar a los huérfanos, a los sin techo. Posteriormente, unos años después, toma la profesión un tanto humilde de maestra. Una profesión muy honorable, pero con un sueldo un tanto escaso. Para ese entonces ya había pedido a su familia si le podían dar una casa de las que tenían para iniciar su proyecto de protección a huérfanos, de darles un hogar a los sin techo. La familia, viendo que es una buena acción, lo hizo. Sin embargo, ya para ese entonces, aquellos pequeños ya no cabían en aquella casa. Los alimentos eran insuficientes y los niños ya rebasaban en número el más de 40. Rosa, mamá Rosa como empezaba a ser llamada, acudía a las calles para pedir a los vecinos alguna ayuda de tipo económico o en especie, algún pequeño alimento para alimentar a aquellos niños. Una casa hogar estaba naciendo, pero también Rosa empezaba a cambiar. Si bien el dinero no era suficiente, si bien ya ponía a los niños a pedir limosnas, a trabajar en lo que se pudiera para llevar un poco de dinero a aquel hogar, aquella casa hogar, esta persona yo lo veía como a manera de negocio. Y entonces empezó una carrera de maltratos, de vejaciones hacia los sin techo. Su trato era fuerte, como de gendarme. Amagaba muy bien a aquellos que ya tenían una edad considerable, que ya no eran más niños, y se volvieron testaferros al mando y a las órdenes de ella, siendo sus ojos y oídos en aquel lugar que estaba atestado de niños. Y es en 1973 que, con la ayuda de varias organizaciones y con un dinero que había unido ella de los trabajos de los niños que hacían, pudo comprar un enorme terreno en la cual fincó una propiedad y una asociación civil a la que le llamó la Gran Familia. Qué distante ese término de la realidad que se manejaba. Se decía que era una casa donde los niños podrían aprender música, que los niños podrían salir si se comportaban bien con una carrera. Eran ayudados por muchas organizaciones gubernamentales y también extranjeras.
También algunos filántropos donaban algo que pudiera ser una especie o ayuda económica, que nadie sabe, más que solamente las esferas más coludidas, a dónde iba a parar este dinero. Porque los niños peleaban por los pedazos de pan duro. Aquellos niños que inclusive estaban descalabrados aún sangraban por los maltratos y por los golpes que les propinaban los testaferros o algunos profesores o algunos vigilantes de esta misma casa que habían llegado niños ahí. Agarraban las cadenas con candados y sin más los estrellaban contra la cabeza o contra alguna parte del cuerpo de los niños o niñas. Mamá Rosa quizás no era muy de su gusto las personas de su edad en el aspecto sexual. Así es que empezó a llamar a niñas que eran de su gusto. Algunas de escasa edad, de 10, 11, 12 años. Y les hacía un ofrecimiento a cambio de mejores condiciones, a cambio de un colchón para dormir, a cambio de comida que no estuviera descompuesta. Les pedía sexo oral. Que las niñas se lo hicieran a ella. Si le gustara, entonces pasaría a ser de sus protegidas. Firmando con un extraño pacto de sangre, en el cual ella se infligía una pequeña herida y la unía a sangre que era ocasionada por una herida normalmente en las partes genitales de aquellas niñas, a las que posteriormente, cuando empezaban a menstruar, algunas de 12, 13 años, las obligaba a tener pequeños bebés para justificar los nuevos nacimientos y más ayuda, pedir más recursos. Aquella gran familia establecida en 1973 empezó a ser uno de los tantos infiernos habidos en este mundo desde hace muchas centurias y décadas. Sitio de violaciones, sitio de verdugos que habían nacido ahí mismo o que habían llegado ahí siendo niños o niñas. No conocieron un atisbo de cariño, un atisbo de humanidad, y empezaban a infligir la misma violencia con la que ellos fueron crecidos, ahora a los más pequeños. Se conocen varios nombres que estaban a cargo de las órdenes de ella, que eran los oídos y ojos de Mamá Rosa. Nombres salen a relucir como la Chabelo, la Ojona, el Quiro, quien su hijo violaba a los niños que eran de su gusto y agrado. Todo esto con protección de su mismo padre, que lo consideraba algo normal. Esta realidad, que supera la ficción, tuvo el paso de 10 presidentes, 10 gobernadores, más de 20 presidentes municipales, sin que nadie haya hecho algo. Por supuesto, cuando los niños llegaban, Mamá Rosa les hacía firmar a los padres una especie de documentos. Después de esto, los hacía renombrar bajo las leyes del Estado con sus apellidos para que todos fueran hijos de ella. Y aún así, los hijos que nacían de las niñas los hacía en sus cartas, en sus actas de nacimiento con sus propios apellidos, para que todos fueran sus hijos. Entre estos lugares tan macabros y horribles estaba algo a lo que le llamaban el Pinocho, que era una prisión muy pequeña, hecha con barrotes a forma de jaula, en un lugar muy oscuro. El menor problema eran las ratas o los insectos, sino la falta de sed y el hambre. Muchos llegaron a consumir moscas, porque era lo que abundaba, y era la única comida posible a su salida de ahí. Algunos consideraban que era el alimento perfecto para poder salir de ahí, tener unos días de paz en el hospital, por supuesto, de haber comido todo esto. La infección les provocaba un caso de seriedad que era canalizados al hospital. Ahí tenían
una mucho mejor alimentación y conocían por primera vez la suavidad de un colchón. El clima y el trato humano eran inmejorables a comparación de lo que estas personas, pequeñas personitas, niños apenas, algunos bebés, ya sufrían y empezaban ahí, por la gran mentira de que muchos padres necesitados llegaban ahí a sus hijos por los escasos recursos. Pensaban que en realidad era como se les decía, los hijos iban a aprender música, teatro, danza, inclusive más adelante podrían ser como unos profesionistas salidos de ahí. La realidad era otra. Mamá Rosa hacía todo tipo de injusticias con aquellos niños, con aquellas criaturas, y con los niños que no se lograban porque las niñas eran muy pequeñas para el embarazo. Se tenía un pequeño cementerio a forma de fosa común, que sin ningún remordimiento la misma Mamá Rosa, para que muy pocos se enteraran, ella misma los enterraba. Cuando todo esto acabó y las carpetas atiborraban y desbordaban los anaqueles de acero, cuando las carpetas de investigación fueron demasiadas y todo se hizo una ola, que cada vez caían y caían más acusaciones, entonces fue detenida un 15 de julio del 2014. Y es entonces cuando por fin conocieron toda la verdad. Mamá Rosa no era tonta. Solamente los documentales y reportajes de esa casa presentaban una realidad en los cuartos más bonitos, sin mostrar el verdadero infierno con el cual crecieron muchas de estas personas. Por supuesto, naturalmente, muchas víctimas salieron a defender a Mamá Rosa diciendo que todo era una falacia, que nada de lo que se decía de la maldad de esta señora era cierta. Pero la realidad es otra, porque muchos de estas personas que defendían a Mamá Rosa eran los protegidos de esta, eran los que sí habían sometido y obedecido todas sus órdenes, eran los beneficiarios, eran los testaferros, eran los oídos, los ojos, los vigilantes de Mamá Rosa y por supuesto los que tuvieron los mejores beneficios, mejor comida, un colchón, mejor ropa, una que estuviera limpia, porque a los demás huérfanos inclusive se tenían casos de sarna en estos niños por la falta de limpieza y la falta de higiene. Los mismos niños se peleaban por los pedazos de pan duro y por la comida descompuesta que normalmente siempre estaba gusanada. Y un día se me dio la orden de cegarle la vida a ella, a Mamá Rosa, por un derrame cerebral. Murió en 2018, a una muy avanzada edad. Y, para serles honesto, esta persona tuvo, digamos, una vida deplorable por las cosas que hizo, con muy pocas consecuencias. Pero no solamente huérfanos vivían ahí. Esta realidad que les comento era inclusive mejor esa realidad que vivieron los niños y huérfanos, porque había otro sector que vivía ahí, y era el sector de los ancianos. Ellos todavía estaban en condiciones deplorables, mucho peores que la realidad en la que encontraron a estos niños. Y es así como esta historia acaba. La realidad supera siempre la ficción. Témanle más a los vivos que a los muertos. Nos vemos en la próxima historia. Yo soy Memento Mori. Y hagan de su vida la mejor historia hasta el día en que ustedes se encuentren conmigo. Hasta pronto.